A las 10:45 minutos de la mañana, hora de Venezuela, un bombardero estratégico B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, volando a 15.000 metros de altitud sobre aguas internacionales del Caribe, a exactamente 180 kilómetros al norte de la costa venezolana cerca de Puerto Cabello, simplemente desapareció del radar de una batería S-300BM Antey 2500 desplegada en las afueras de la ciudad. El radar de búsqueda 9S-M Billboard, que había estado captando un contacto intermitente y débil durante los últimos 2 minutos y 14 segundos, vio cómo el eco radar se desvanecía por completo, como si se hubiera evaporado en el aire, dejando a los operadores venezolanos mirando fijamente sus pantallas verdes parpadeantes con una mezcla de confusión inicial, incredulidad y un pánico que crecía rápidamente como una ola imparable. El B-2, con su diseño único de alas volantes y recubrimiento absorbente de radar, valorado en más de $2.100 millones por unidad, estaba llevando a cabo una misión de patrulla rutinaria de disuasión estratégica global, cargado únicamente con simuladores de bombas inertes y sin armamento real, simplemente demostrando la presencia y capacidad proyectiva de poder aéreo estadounidense en la región, sin cruzar ni un solo metro el espacio aéreo soberano venezolano. Y aquí es donde realmente necesito que prestes toda tu atención, porque lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos y 52 segundos no solo alteró drásticamente el curso de esa misión aérea aparentemente inofensiva, sino que desencadenó una respuesta militar venezolana tan errática, desesperada y mal calculada que Estados Unidos la interpretaría como un acto de agresión directa e injustificada, resultando en la pérdida catastrófica para Venezuela de aproximadamente $1.800 millones en activos de defensa aérea críticos, más el 37% de su capacidad total de vigilancia radar y sistemas antiaéreos en menos de 12 horas de operaciones intensivas. Pero déjame retroceder un poco más de lo usual, porque para entender completamente cómo llegamos a este punto de no retorno, necesitas sumergirte en la serie ridícula y casi tragicómica de suposiciones erróneas, fallos técnicos inexplicables, interpretaciones paranoicas y, francamente, una dosis pura de histeria colectiva que llevó al comandante venezolano a cometer posiblemente el error más costoso y humillante de su vida militar: ordenar un lanzamiento masivo y saturado de misiles contra un fantasma invisible que su sistema no podía detectar consistentemente, pero que su imaginación inflamada convertía en una amenaza inminente de bombardeo nuclear o convencional contra instalaciones clave del país. ¿Cómo demonios alguien llega a la conclusión de que disparar a ciegas al cielo, gastando millones en munición valiosa, es una idea remotamente sensata? Pues déjame contarte paso a paso, porque la historia es alucinante en su irracionalidad absoluta, revelando capas de incompetencia, presión geopolítica y tecnología mal entendida, que se entretejen como un nudo gordiano imposible de desatar sin consecuencias explosivas. Mira, todo este desastre comenzó no solo 48 horas antes, sino que sus raíces se hunden más profundo, en tensiones acumuladas durante meses de roces diplomáticos y ejercicios militares que se solapaban en una región ya de por sí volátil. Pero para fines prácticos, rebobinemos a esas 48 horas previas, cuando el alto mando venezolano decidió lanzar un ejercicio de vigilancia aérea masiva y de alta intensidad llamado Vigilante Caribeño 2025. La idea principal, según los planificadores estratégicos reunidos en el búnker subterráneo del Ministerio de Defensa en Caracas, era poner a prueba las mejoras recientes en sus sistemas de defensa antiaérea integrados, después de haber invertido una suma colosal de $420 millones en la adquisición, modernización y calibración de baterías S-302BM Antey 2500. Sistemas que se consideran entre los más potentes y versátiles del mundo, para interceptar amenazas de alta altitud y alta velocidad, como bombarderos estratégicos o misiles balísticos. Este ejercicio no era solo una simulación rutinaria. Involucraría la activación simultánea de todos los radares de largo alcance a lo largo de la costa norte del país, la realización de simulaciones detalladas de detecciones de intrusiones aéreas hipotéticas, el ensayo de protocolos de respuesta rápida y, lo que resultó ser el elemento más riesgoso y controvertido, una estrecha colaboración con un equipo de asesores militares iraníes que habían llegado discretamente al país 2 semanas antes bajo el pretexto de asistencia técnica avanzada para optimizar los sistemas contra amenazas furtivas. Sin embargo, inteligencia estadounidense, recopilada a través de satélites y escuchas electrónicas, sospechaba fuertemente que estos asesores estaban en realidad probando contramedidas experimentales contra tecnología occidental, recolectando datos valiosos sobre patrones de vuelo de aeronaves estadounidenses en la región.
para compartirlos potencialmente con Teherán y otros aliados antioccidentales. Ahora bien, aquí entra el primer error garrafal. Uno que parece sacado de un manual de cómo no manejar diplomacia internacional. Venezuela notificó el ejercicio a la comunidad internacional a través de canales diplomáticos estándar, como avisos a aviadores y comunicados a la Organización de Aviación Civil Internacional. Pero el mensaje fue deliberadamente vago y ambiguo en detalles clave. No especificaba con precisión el alcance geográfico exacto de las zonas de monitoreo radar, ni la duración precisa de las fases de activación activa, ni siquiera si los radares se limitarían estrictamente al espacio aéreo soberano, o si, en el afán de realismo, apuntarían y rastrearían tráfico aéreo civil y militar en las aguas internacionales adyacentes del Caribe. Esta ambigüedad creó una zona gris peligrosa, una que podía interpretarse como una provocación velada, especialmente en un contexto de tensiones crecientes por disputas territoriales y sanciones económicas estadounidenses. Estados Unidos, por su parte, no tardó en responder. A través de una nota diplomática formal entregada al embajador venezolano en Washington apenas 24 horas después de la notificación inicial, el Departamento de Estado recordó con firmeza a Caracas que las aguas internacionales del Caribe constituyen un espacio aéreo libre y neutral, donde todas las naciones tienen el derecho inalienable de operar sin interferencias y que cualquier acción hostil, como iluminaciones de radar de control de fuego o lanzamientos simulados contra aeronaves estadounidenses en dicho espacio, sería considerada no solo una violación del derecho internacional, sino un acto de agresión que podría desencadenar una respuesta militar proporcional bajo el artículo de legítima defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Pero aquí viene el giro burocrático que agravó todo. Esa advertencia estadounidense, aunque clara y contundente en su redacción, nunca llegó completamente hasta los niveles operacionales de la defensa aérea venezolana. Quedó atrapada en las capas interminables de burocracia diplomática y militar en Caracas, donde funcionarios de bajo nivel la archivaron como correspondencia rutinaria sin escalarla adecuadamente a los comandantes de campo, posiblemente por miedo a interrumpir la cadena de mando o por simple negligencia en un sistema sobrecargado por ejercicios constantes y alertas falsas. La mayor Elena Vargas, al mando de la batería S-302BM, estacionada en una colina fortificada a 15 kilómetros al este de Puerto Cabello, era una oficial con 19 años de servicio impecable, una reputación de ser inflexible y patriótica hasta el extremo en la defensa de la soberanía nacional, y una tendencia a interpretar órdenes con un sesgo agresivo que sus superiores habían notado pero nunca corregido formalmente. Había sido entrenada intensivamente en Irán durante 4 meses el año anterior, donde instructores de la Guardia Revolucionaria le habían inculcado repetidamente la idea de que los sistemas S-300BM, con sus actualizaciones Antey 2500, eran capaces de contrarrestar incluso las aeronaves más avanzadas de Occidente, si se empleaban tácticas de saturación radar y lanzamientos masivos, explotando supuestas debilidades en los recubrimientos absorbentes bajo ciertas condiciones atmosféricas o ángulos de detección. Y mira, no voy a mentirte, el S-302BM es un sistema formidable en papel y en pruebas controladas. Su radar de búsqueda 9S-15M tiene un alcance efectivo de hasta 250 kilómetros para objetivos convencionales. Los misiles 9Mach-82M pueden alcanzar velocidades hipersónicas de Mach 7 y altitudes de 30.000 metros, con una capacidad para rastrear hasta 200 objetivos simultáneamente y guiar hasta 24 misiles hacia blancos diferentes en una sola salva. Incluye incluso modos de operación que intentan compensar la baja reflectividad radar mediante pulsos de alta potencia y algoritmos de filtrado avanzados. Suena como un escudo impenetrable, ¿verdad? Pero aquí está el problema fundamental que Vargas parecía ignorar o minimizar. Las especificaciones técnicas en los folletos de propaganda iraní y rusa son una cosa, ideales para entornos simulados o contra objetivos cooperativos. La realidad de combate contra un adversario como el B-2 Spirit, con sus contramedidas electrónicas de vanguardia, pilotos con miles de horas de experiencia en zonas de conflicto real y una firma radar minúscula que desafía las leyes de la física detectable, es algo completamente diferente y mucho más humillante. Vargas no parecía entender, o tal vez no quería aceptar, esa distinción crítica entre teoría y práctica, especialmente en un escenario donde el enemigo no estaba violando espacio aéreo ni mostrando intenciones hostiles. Cuando el ejercicio vigilante caribeño 2025 comenzó oficialmente a las 8 Oslo de la mañana, con el sol tropical ya calentando las antenas de radar y los vehículos de lanzamiento camuflados, Vargas recibió sus órdenes directas del Comando Regional a través de un enlace cifrado.
Activar todos los sistemas de radar en modo de máxima potencia. Rastrear y catalogar todos los objetivos aéreos dentro del rango operativo. Simular procedimientos de interceptación detallados, incluyendo cálculos de soluciones de disparo. Pero, y esto es absolutamente crucial, las palabras exactas grabadas en el registro de comunicaciones. No disparar bajo ninguna circunstancia sin autorización explícita y por escrito del comando regional o superior. Las órdenes eran cristalinas, sin ambigüedades, diseñadas para evitar precisamente el tipo de escalada accidental que estaba a punto de ocurrir. Pero Vargas llevaba un peso invisible sobre sus hombros, la necesidad de demostrar las capacidades de su sistema ante los ojos escrutadores de los asesores iraníes. Déjame pintarte la escena con detalle para que sientas la presión psicológica asfixiante. Vargas sabía perfectamente que el informe detallado de los asesores iraníes viajaría de vuelta a Teherán, potencialmente influyendo en futuras entregas de tecnología avanzada o incluso en alianzas estratégicas más amplias contra el imperialismo yanqui. Sabía que sus superiores en Caracas, ansiosos por validar la inversión masiva en sistemas antiaéreos bajo un presupuesto nacional apretado por sanciones, estarían analizando cada métrica del ejercicio: tasas de detección, precisión de rastreo, tiempos de respuesta. Y francamente creo que una parte profunda de ella, alimentada por años de retórica anti-estadounidense en las academias militares venezolanas, quería demostrar algo personal: que Venezuela, un país a menudo subestimado en el escenario global, no era un peón que podía ser ignorado o intimidado por superpotencias, que las inversiones en armamento de aliados como Rusia e Irán valían cada centavo, que ella, como comandante, era una líder competente capaz de manejar tecnología compleja bajo presión real. Efectivamente, esa mezcla tóxica de presión profesional externa, orgullo nacional arraigado y una arrogancia tecnológica mal calibrada creó una situación volátil donde el juicio racional fue suplantado gradualmente por un pensamiento desiderativo peligroso. Uno que veía amenazas donde solo había rutinas. A las 10:42 exactas, con el ejercicio en pleno apogeo y los operadores sudando bajo el calor caribeño dentro del centro de control móvil, el radar de búsqueda 9S15M detectó un contacto aéreo fugaz e intermitente a 190 kilómetros al norte, moviéndose a una velocidad constante de 900 kilómetros por hora en una altitud estable de 15.000 metros. El sistema, luchando por mantener un enganche sólido debido a la baja reflectividad, identificó automáticamente el perfil de vuelo como consistente con un bombardero estratégico pesado basándose en la velocidad subsónica típica, la altitud de crucero alta y las características erráticas del retorno de radar, que aparecían y desaparecían como un fantasma. El operador de radar principal, el cabo María López, una joven sargento con solo 3 años de experiencia pero entrenada rigurosamente en el manejo del equipo, quien había estado en su puesto desde las 5:30 de la mañana, monitoreando un cielo mayormente vacío salvo por vuelos comerciales distantes, reportó inmediatamente el contacto a Vargas. Comandante, contacto aéreo detectado en sector norte, distancia 190 kilómetros, altitud 15.000 metros, velocidad 900 km/h. Perfil consistente con bombardero, posición confirmada en espacio aéreo internacional, aproximadamente 180 kilómetros de nuestra costa, claramente fuera de aguas territoriales soberanas. El eco es débil e intermitente, posiblemente debido a condiciones atmosféricas o algo más. Vargas, parada detrás de la consola con los brazos cruzados y una expresión de concentración intensa, ordenó sin dudar que el sistema cambiara a modo de seguimiento activo, activando el radar de control de fuego 9S32 Grill Pan para iluminar el objetivo con pulsos de energía electromagnética de alta potencia y frecuencia variable, con el fin de obtener datos de puntería más precisos y confirmar la identidad. Ahora déjame explicarte en detalle qué significa esto, porque es un punto pivotal que separa una observación pasiva de una amenaza activa. Cuando pasas de un radar de búsqueda pasivo, que simplemente escucha ecos reflejados, a un radar de control de fuego activo, estás esencialmente pintando el objetivo con un haz concentrado de ondas de radio que permite generar una solución de disparo precisa para misiles, pero al mismo tiempo alerta inmediatamente al objetivo de que está siendo adquirido por un sistema de armas letal. Es el equivalente militar a sacar una pistola de la funda y apuntarla directamente a alguien en una habitación llena de gente.
Técnicamente no has disparado aún, pero has escalado de una vigilancia implícita a una amenaza explícita e inminente que cualquier piloto entrenado interpretaría como hostil. Ahora imagina la escena desde el otro lado, dentro de la cabina presurizada y ergonómica del B-2 Spirit, apodado Phantom Shadow por su tripulación. El capitán Thomas Reed, piloto principal con 1800 horas de vuelo acumuladas, incluyendo misiones clasificadas de vigilancia sobre el Pacífico Sur y el Medio Oriente, y su copiloto, la teniente Amanda Ruiz, una veterana de 1200 horas con experiencia en simulaciones sigilosas contra defensas rusas, estaban volando una patrulla rutinaria de larga duración, pensando quizás en el informe de misión que tendrían que redactar al aterrizar en la base remota de Diego García en el Océano Índico, o en el café caliente que les esperaba en la cocina del bombardero. De repente, el sistema de alerta radar del B-2 explota con un tono agudo y persistente, indicando que están siendo iluminados por un radar de control de fuego clasificado automáticamente como 932 Grill Pan en banda S, asociado inequívocamente con el sistema S-302BMB venezolano. La pantalla multifunción muestra la dirección aproximada de la señal, sur-sureste. Origen estimado a 180 kilómetros dentro de territorio venezolano continental. Reed sintió esa oleada familiar de adrenalina pura inundando su sistema, mientras su cerebro procesaba la información en fracciones de segundo. Estaban en espacio aéreo internacional confirmado por GPS inercial y satélite, a 180 kilómetros de la costa, volando una trayectoria recta y nivelada sin desviaciones, sin emisiones de radar propias que pudieran interpretarse como hostiles. ¿Por qué carajos los venezolanos nos están pintando con control de fuego?, murmuró Reed a Ruiz, quien ya estaba verificando los sistemas sigilosos para asegurar que el recubrimiento absorbente estuviera funcionando al 100%. Su entrenamiento activó respuestas automáticas y bien ensayadas. Reed transmitió inmediatamente en la frecuencia de emergencia internacional guardada. Atención, batería venezolana. Aquí bombardero estratégico de la Fuerza Aérea Estadounidense operando en espacio aéreo internacional sin intención hostil alguna. Solicitamos cesen inmediatamente la iluminación de radar para evitar malentendidos. Simultáneamente, activaron el sistema de contramedidas electrónicas AN-ALCO 161, que comenzó a generar una interferencia electrónica direccional sofisticada para degradar la efectividad del radar venezolano, y lanzaron una salva preventiva de tiras metálicas. Cartuchos que eyectaron nubes densas de finas tiras de aluminio y fibras metálicas diseñadas para crear ecos falsos de radar y confundir al buscador enemigo. De vuelta en el centro de control de la batería venezolana, un tráiler camuflado con aire acondicionado zumbando para mantener frescos los equipos electrónicos sensibles. Vargas observó en su pantalla principal cómo el retorno de radar del objetivo, ya débil, se multiplicaba súbitamente en una constelación de ecos falsos dispersos, mientras la interferencia electrónica estadounidense comenzaba a interferir con las frecuencias de su radar, causando fluctuaciones en la señal y pérdida temporal de enganche. Aquí cometió el segundo error crítico, uno que revela la brecha entre entrenamiento teórico y juicio práctico. Interpretó estas contramedidas defensivas estándar, la interferencia electrónica y las tiras metálicas, no como una respuesta lógica a su propia iluminación hostil, sino como una acción ofensiva deliberada por parte del intruso. Su lógica retorcida, posiblemente influida por las doctrinas iraníes que enfatizan la agresión preemptiva. Fue algo así. Si el objetivo está usando interferencia electrónica activa y señuelos para desaparecer completamente de nuestro radar, significa que tiene intenciones hostiles, probablemente preparándose para un ataque sigiloso contra objetivos terrestres venezolanos, y por lo tanto constituye una amenaza inmediata que justifica una respuesta defensiva plena. Es un razonamiento absolutamente insano y contraproducente, porque cualquier piloto militar en el mundo, desde un F-16 egipcio hasta un Su-35 ruso, activaría contramedidas electrónicas de inmediato al ser iluminado por un radar de control de fuego. Es procedimiento operacional estándar grabado en manuales de supervivencia aérea, no una indicación de hostilidad inminente. Pero Vargas ya se había encerrado en una narrativa mental donde estaba defendiendo heroicamente el espacio aéreo venezolano contra un agresor invisible y astuto. Los asesores iraníes en la sala,
2 hombres de mediana edad con uniformes neutros sentados en sillas plegables tomando notas en tablets cifradas. Probablemente contribuyeron sutilmente a esta decisión, ya que Vargas quería impresionarlos, demostrando que podía mantener el enganche en un objetivo sigiloso avanzado incluso bajo contramedidas activas, validando así las capacidades de los sistemas que Irán promociona. Ordenó a López cambiar las frecuencias de radar rápidamente y aumentar la potencia de transmisión al máximo permitido, un 120% del nominal para penetrar la interferencia electrónica. El sistema luchó valientemente durante 22 segundos, recalibrando algoritmos y filtrando ruido antes de restablecer un contacto intermitente, pero ahora mostrando el objetivo a 185 kilómetros, moviéndose lentamente hacia el norte-noreste, alejándose claramente de Venezuela en un vector que indicaba desescalada. Reed, en el B-2, había iniciado un giro gradual y suave hacia el norte, incrementando ligeramente la distancia para demostrar de manera inequívoca que no tenía intenciones hostiles, mientras transmitía su situación en tiempo real a un controlador aéreo en un AWACS E-3 Sentry que orbitaba a 400 kilómetros al norte sobre el Atlántico, monitoreando el tráfico regional. El controlador, el capitán Marcus Lee, un operador experimentado con radar de alta resolución, confirmó la posición del B-2 como definitivamente en aguas internacionales y le aconsejó: Phantom Shadow copiado. Tenemos rastreo sólido de la batería venezolana que los iluminó. Sugerimos incrementar distancia gradualmente y mantener todas las contramedidas activas en modo pasivo. No detectamos indicios de lanzamiento inminente, pero la situación es anómala y monitoreamos de cerca. Reed reconoció la transmisión con un clic en el micrófono y aumentó la velocidad a 1100 km por hora mientras ascendía suavemente a 17.000 mph, razonando que una mayor altitud y distancia proporcionarían un margen de seguridad adicional si los venezolanos persistían en su error. Lo que Reed no sabía ni podía imaginar en ese momento era que en el centro de control venezolano, Vargas estaba a punto de tomar la decisión fatal que lo cambiaría todo. La mayor, mirando fijamente la pantalla que ahora mostraba el contacto como un parpadeo errático, pero aún dentro del envelope de alcance máximo de sus misiles, alrededor de 200 kilómetros para objetivos de alta altitud, tomó el teléfono satelital seguro para llamar al comando regional en Valencia y solicitar autorización explícita para un lanzamiento defensivo. Pero aquí está el detalle técnico que selló el destino. El sistema de comunicaciones, un enlace híbrido de radio UHF y satélite de fabricación china actualizado recientemente, comenzó a experimentar interferencia severa, posiblemente causada por la interferencia electrónica de amplio espectro del propio E-3 Sentry estadounidense, que había detectado la iluminación y activado contramedidas preventivas, o simplemente un mal funcionamiento técnico en el equipamiento venezolano, que sufría de mantenimiento irregular debido a escasez y la escasez de repuestos por sanciones. Después de 4 intentos fallidos de establecer una conexión clara, con estática crujiente y señales cortadas, Vargas tomó la decisión unilateral e irrevocable. Interpretó las órdenes originales de simular procedimientos de interceptación como una autorización implícita para completar la secuencia hasta un lanzamiento real si el objetivo exhibía comportamiento evasivo hostil, y ella había decidido arbitrariamente que la interferencia electrónica, las tiras metálicas y la desaparición sigilosa calificaban como tal. A las 10:45 minutos, con el sudor perlando su frente bajo el casco táctico, Vargas ordenó el lanzamiento saturado. Lanzar salva completa. 8 misiles 9M82M hacia la última posición conocida. Confirmen solución de disparo. López, quien había estado operando la consola con manos temblorosas, vaciló por un instante eterno, mirando la pantalla que claramente indicaba el objetivo en espacio internacional y alejándose, pero la disciplina militar férrea y años de indoctrinamiento para obedecer órdenes sin cuestionar prevalecieron sobre su instinto. Presionó la secuencia de lanzamiento en su interfaz táctil. La computadora central del S-300BM ejecutó verificaciones finales en milisegundos, confirmando una solución de disparo probabilística con una probabilidad de impacto calculada en solo el 62%, baja debido a la intermitencia del enganche, basada en distancia, velocidad estimada del objetivo, condiciones atmosféricas con vientos cruzados a altitud y la incertidumbre sigilosa. Los 8 contenedores de lanzamiento vertical se abrieron con silbidos hidráulicos sincronizados,
exponiendo los misiles 9M82M de 7.5 metros de longitud cada uno. Con el comando final, López presionó el botón rojo de confirmación y el infierno se desató en tierra. Las cargas expulsoras detonaron en secuencia, lanzando los misiles verticalmente fuera de los tubos con un estruendo que sacudió el suelo como un terremoto localizado, alcanzando una altitud de 40 metros antes de que los motores principales de cohete sólido se encendieran con rugidos ensordecedores que hicieron vibrar ventanas a 4 kilómetros a la redonda. Las llamas de escape de 20 metros de longitud iluminaron el paisaje costero como relámpagos diurnos, mientras los misiles aceleraban a una tasa brutal de 50 Hampamisi, alcanzando Mach 7, aproximadamente 8.600 km por hora en apenas 7 segundos. Sus trayectorias inicialmente verticales se curvaron hacia el norte siguiendo comandos de guía inercial inicial, recibiendo actualizaciones esporádicas del radar terrestre cada 0.3 segundos, aunque la señal era débil y degradada. En la cabina del B-2, la alarma de alerta de misil, un tono más grave y urgente que el de iluminación, explotó como una sirena de guerra, con la pantalla táctica mostrando múltiples trayectorias proyectadas aproximándose desde el sur a velocidades hipersónicas. La computadora de a bordo calculó tiempo hasta impacto potencial, 2 minutos y 18 segundos para el primero. Reed no perdió ni una fracción de segundo en shock. Su entrenamiento en simuladores de alta fidelidad y misiones reales activó respuestas automáticas que le salvaron la vida y la aeronave. Empujó los aceleradores a postquemador máximo, sintiendo los 4 motores General Electric F-18 aumentar empuje instantáneamente, acelerando el B-2 de 900 a 1.100 km por hora en 15 segundos. Simultáneamente, inició una serie de maniobras evasivas practicadas cientos de veces. Tiró la palanca hacia atrás para un ascenso pronunciado de 40 grados, subiendo de 15.000 a 19.000 metros en 25 segundos bajo 6 grem de fuerza que los presionaron contra los asientos, estrechando la visión periférica. En la cima del ascenso, ejecutó un giro en tonel completo de 360 grados alrededor del eje longitudinal, mientras empujaba la nariz hacia abajo en un descenso controlado, lanzando otra salva de tiras metálicas y, por si acaso, bengalas. Aunque sabía que los misiles usaban guía radar activa, no buscadores de calor, en vida o muerte, usas todo el arsenal disponible. Los misiles venezolanos ajustaron sus trayectorias en tiempo real, compensando las maniobras iniciales del B-2, gracias a sus buscadores de radar activos que se activaron a 60 kilómetros del objetivo estimado. Estos buscadores son sofisticados, capaces de discriminar objetivos reales de señuelos mediante análisis Doppler, correlación de formas y filtros contra interferencia electrónica. Pero aquí es donde la superioridad sigilosa del B-2 y el entrenamiento de Reed comenzaron a inclinar la balanza. Reed continuó con maniobras impredecibles y caóticas, alternando ascensos abruptos, descensos en picada, giros cerrados de 180 grados y cambios de velocidad cada 2 a 4 segundos. Nunca manteniendo un vector constante por más de 3 segundos para forzar recalculaciones constantes en los sistemas de guía de los misiles, introduciendo errores acumulativos. Además, volaba hacia una zona donde el E-3 Sentry estaba transmitiendo interferencia electrónica de espectro completo, degradando aún más las señales de radar que los misiles dependían para la fase terminal. Transmitió un mensaje urgente en frecuencia, táctica segura. Phantom Shadow bajo ataque múltiple de misiles S-300 desde Venezuela. 8 lanzamientos confirmados. Solicito apoyo de guerra electrónica inmediato y vectores de evasión. Lee en el Sentry, que ya había detectado los lanzamientos mediante sensores infrarrojos de largo alcance captando las firmas térmicas masivas de los motores, respondió al instante. Copiado Phantom Shadow. Activando interferencia electrónica máxima en su sector. Mantenga maniobras evasivas impredecibles. Tenemos 6 F-35 redirigiendo para cobertura. Tiempo estimado 8 minutos. Pero Reed no tenía 8 minutos. Tenía menos de 90 segundos antes de que los primeros misiles cerraran la distancia a velocidad combinada de más de 9.000 km por hora, cubriendo 1 kilómetro cada 0.4 segundos. Reed ejecutó la maniobra de defensa de último recurso, una que solo se practica en simuladores extremos. Esperó hasta que los sensores indicaran misiles a menos de 15 kilómetros, donde su velocidad hipersónica limitaba drásticamente su maniobrabilidad para giros bruscos. Entonces, tiró la palanca completamente a la derecha con timón opuesto, creando un slip lateral violento que hizo girar el B-2 casi en su eje, reduciendo velocidad forward temporalmente. Las fuerzas G alcanzaron 8, superando límites normales. Pero el traje anti-G y técnicas de respiración
mantuvieron a la tripulación consciente. Los misiles, incapaces de girar con radios tan apretados a Mach 7, su radio mínimo era de 5 kilómetros frente a 1.5 del B-2. Pasaron a distancias variables, el más cercano a 1200 metros. Sus espoletas de proximidad detonaron ojivas de 150 kilololis cada una, enviando fragmentos, pero el B-2 estaba fuera del cono letal. Un fragmento rozó el borde de un ala, dañando un hipersustentador secundario, pero sin comprometer el vuelo. Reed transmitió con voz tensa: evadido todos, daño menor en ala derecha, sistemas nominales, egresando norte a máxima velocidad. Lee respondió con alivio: excelente, Phantom. F-35 en ruta para escolta. Pero mientras Reed estabilizaba el B-2 y comenzaba a procesar la adrenalina residual que hacía que sus manos temblaran ligeramente en los controles, la situación estaba escalando en una cascada imparable de alertas y decisiones a múltiples niveles, desde el Caribe hasta el corazón del poder en Washington. El E-3 Sentry había transmitido automáticamente la alerta de lanzamiento múltiple de misiles al Comando Aéreo Estratégico en Omaha en solo 28 segundos, desde donde se elevó al Pentágono en otros 35 segundos a través de canales prioritarios de comunicaciones seguras. La general Laura Haynes, jefa de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, estaba en una reunión rutinaria de planificación estratégica cuando un asistente irrumpió con una tableta parpadeando en rojo. Bombardero B-2 bajo ataque múltiple venezolano en espacio aéreo internacional. Evasión exitosa reportada, daño menor a la aeronave, situación en desarrollo. Haynes leyó la alerta 2 veces para asimilarla, su rostro endureciéndose con cada palabra, y luego pronunció las palabras exactas que quedaron registradas en el audio de la sala. Necesito al presidente en la línea inmediatamente, y preparen todas las opciones de respuesta, porque Venezuela acaba de cometer un error que no olvidarán pronto. A las 10:52, apenas 7 minutos después del lanzamiento de los misiles, el presidente de Estados Unidos fue informado vía llamada segura en el despacho oval, donde estaba revisando informes económicos matutinos. Le tomó solo 75 segundos escuchar el informe completo del asesor de Seguridad Nacional, quien detalló los hechos con precisión militar: ubicación internacional confirmada, lanzamiento no provocado, evasión exitosa pero con daño menor. El presidente hizo la pregunta clave que guiaría la respuesta: ¿la tripulación está a salvo? La respuesta fue afirmativa. Piloto y copiloto ilesos, aeronave funcional y egresando el área con escolta inminente. Luego vino la segunda pregunta decisiva: ¿fue esto un acto deliberado del gobierno venezolano o un error de un comandante local fuera de control? El asesor respondió con franqueza: señor, los indicios apuntan a paranoia local, pero el hecho es que lanzaron 8 misiles contra un activo estratégico estadounidense en internacional. No importa la intención, es un acto de guerra. Si no respondemos con firmeza, enviaremos un mensaje de debilidad a todos nuestros adversarios. El presidente, un líder pragmático con experiencia en comités de inteligencia del Senado, tomó la decisión en menos de 10 segundos. Autorizó una respuesta militar proporcional contra las baterías y sistemas de defensa aérea venezolanos que representan una amenaza continua. Quiero opciones detalladas en mi escritorio en 90 minutos, pero ejecuten medidas defensivas inmediatas para proteger todos nuestros activos en la región. Y déjame decirte, esas medidas defensivas inmediatas fueron un despliegue impresionante de velocidad y coordinación que pocos países pueden igualar en menos de 25 minutos después del ataque. 6 F-35 Lightning II, que habían estado en alerta en una base avanzada en Puerto Rico, despegaron con misión de establecer superioridad aérea absoluta sobre el norte del Caribe venezolano, armados con misiles aire-aire y configurados para supresión de defensas enemigas. 4 EA-18G Growlers activaron guerra electrónica de espectro completo, transmitiendo 150 kilovatios de potencia de interferencia electrónica en todas las frecuencias usadas por sistemas venezolanos, cegando efectivamente sus radares más allá de 60 kilómetros y creando un velo electrónico impenetrable. Un submarino de ataque clase Los Ángeles que patrullaba cerca recibió órdenes de posicionarse para lanzamientos de misiles de crucero Tomahawk si escalaba. Y quizás lo más impactante, el portaaviones USS Gerald R. Ford, que estaba en tránsito por el Atlántico, recibió instrucciones de girar y acelerar hacia el Caribe, reforzando la presencia naval con docenas de cazas adicionales. Todo esto se activó en 25 minutos, demostrando la maquinaria bien aceitada de la respuesta rápida estadounidense. Mientras tanto, en Venezuela, un pánico absoluto se instalaba como un incendio forestal cuando la realidad de lo que Vargas había desatado comenzaba a filtrarse por la cadena de mando.
El primer indicio de catástrofe llegó cuando el Comando Regional en Valencia intentó contactar la batería de Vargas para una actualización rutinaria del ejercicio, y López, con voz temblorosa, mencionó casualmente que habían lanzado 8 misiles contra el contacto estadounidense desaparecido. Hubo un silencio ensordecedor de unos 5 segundos en la línea, que debió sentirse como una eternidad, antes de que el comandante regional, el coronel Javier Torres, un veterano de 25 años, gritara con incredulidad: ¿Han hecho qué? Repitan eso de inmediato y expliquen cómo diablos llegaron a esa decisión. Cuando la confirmación llegó, Torres entendió al instante la magnitud del desastre inminente. Transmitió un mensaje urgente al Ministerio de Defensa en Caracas. Incidente grave confirmado. Batería en Puerto Cabello lanzó misiles no autorizados contra aeronave estadounidense en espacio internacional. Solicito orientación inmediata y protocolos de contención. En el ministerio, el mensaje causó una confusión inicial tan profunda que algunos oficiales pensaron que era un error de transmisión o parte de una simulación mal etiquetada, pero cuando confirmaciones adicionales llegaron de fuentes múltiples, incluyendo monitoreo de transmisiones estadounidenses que hablaban abiertamente de ataque de misiles, la realidad se impuso como un mazazo. El ministro de Defensa, general Luis Mendoza, convocó una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad Nacional que comenzó a las 11:45, apenas una hora después del lanzamiento. Los asistentes incluían al jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el comandante de Defensa Aérea Integrada, el ministro de Relaciones Exteriores y, por videoconferencia segura, al embajador venezolano en las Naciones Unidas. Mendoza abrió la reunión con palabras que, según testigos, resonaron como un lamento. Señores, nos enfrentamos a la crisis más grave de nuestra historia reciente. Un comandante ha actuado sin autorización y atacado un bombardero estadounidense en aguas internacionales. Necesito respuestas claras. Primero, ¿qué exactamente sucedió en esa batería? Segundo, ¿por qué diablos nadie lo detuvo? Y tercero, ¿cómo lo manejamos antes de que los estadounidenses conviertan nuestras defensas en ruinas humeantes? El informe que siguió pintó un cuadro devastador de fallos en cadena a todos los niveles. Vargas había malinterpretado o ignorado deliberadamente las órdenes, dependiendo de la perspectiva. La cadena de mando había fallado en garantizar que las instrucciones fueran comprendidas sin ambigüedades. Las comunicaciones habían colapsado en el momento crítico, impidiendo que Vargas consultara antes de lanzar. Y la supervisión de los asesores iraníes había sido insuficiente, o tal vez demasiado influenciadora si habían fomentado un enfoque agresivo. Pero más allá de asignar culpas, la prioridad inmediata era qué hacer ahora que los misiles habían volado. El bombardero había sido atacado y Estados Unidos, sin duda, estaba preparando una réplica. Las opciones debatidas en esa sala, según transcripciones filtradas después, variaban desde lo optimista hasta lo delirante. El ministro de Relaciones Exteriores propuso emitir una disculpa inmediata, caracterizando el incidente como un error trágico de un oficial descontrolado, ofreciendo compensación por daños y el castigo ejemplar de la responsable, con la esperanza de que esto apaciguara a Washington y evitara una escalada militar. El comandante de la Fuerza Aérea argumentó que disculparse equivaldría a admitir debilidad y sugirió adoptar una postura de defensa legítima contra provocaciones estadounidenses, aunque incluso al decirlo parecía reconocer lo absurdo del argumento, dado que el bombardero estaba documentado en espacio internacional. El jefe de Estado Mayor fue más realista, evaluando que Venezuela carecía de la capacidad militar para resistir una respuesta seria de Estados Unidos, y que la mejor estrategia era una diplomacia agresiva, buscando apoyo urgente de Rusia, Irán y China para presionar a Washington a limitar su reacción. Mendoza escuchó los argumentos durante 45 minutos tensos, con interrupciones constantes por actualizaciones de inteligencia que confirmaban movimientos estadounidenses en la región antes de decidir. Venezuela emitiría una disculpa formal caracterizando el incidente como un error no autorizado, removería inmediatamente a Vargas del mando y la arrestaría. Ofrecería compensación por cualquier daño a la aeronave estadounidense e invitaría a una investigación internacional conjunta. Al mismo tiempo, activarían todos los canales diplomáticos posibles para contener la respuesta estadounidense, incluyendo llamadas directas a Moscú y Pekín para mediación. Pero aquí está la ironía cruel del timing. Mientras los venezolanos debatían estrategias diplomáticas en esa sala búnkerizada, Estados Unidos ya había pasado a la acción militar. A las 12:30, hora de Venezuela, aproximadamente 2 horas después del ataque de misiles, el presidente había revisado 3 opciones de respuesta preparadas por el Pentágono en tiempo récord. Opción 1, limitada. Atacar solo la batería específica que lanzó los misiles para enviar un mensaje focalizado. Opción 2, moderada.
destruir todas las baterías S-300B en la región norte de Venezuela, degradando la capacidad defensiva en el área del incidente. Opción 3, extensiva. Eliminar toda la infraestructura de defensa aérea venezolana, dejando al país virtualmente indefenso contra amenazas aéreas. Tras consultar con el secretario de Defensa, el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional, el presidente seleccionó la opción 2 con una modificación clave. Incluirían también los radares de vigilancia de largo alcance y los centros de comando que coordinaban las defensas aéreas. La justificación era simple. La respuesta debía ser lo suficientemente severa para disuadir ataques futuros, pero no tan destructiva como para crear un vacío de seguridad en la región que pudiera explotar a actores externos. La orden de ejecución se transmitió al Comando Central a las 12:45 con directiva de iniciar operaciones dentro de 4 horas, dando tiempo para posicionar activos y refinar la planificación final. Mientras los planificadores militares estadounidenses trabajaban en los detalles de la operación, que bautizaron Sombra Silenciosa en honor al bombardero sigiloso involucrado, los eventos seguían desarrollándose en paralelo tanto en el plano militar como diplomático. Reed había aterrizado el B-2 dañado en una base segura en el Caribe sin incidentes mayores, donde fue recibido por el comandante de ala con un abrazo poco común en la Fuerza Aérea, pero comprensible dadas las circunstancias. El equipo de mantenimiento inspeccionó los daños y encontró un impacto de fragmento en el ala derecha que había afectado un hipersustentador, penetrando apenas 8 milímetros en la estructura compuesta, milagrosamente evitando líneas de combustible y sistemas hidráulicos por centímetros. Era la diferencia entre una reparación de rutina y una posible catástrofe en vuelo. Reed fue llevado a la enfermería, donde el médico confirmó no lesiones físicas más allá de moretones del arnés durante las maniobras extremas, pero notó signos de estrés postraumático. Pulso elevado a 110 incluso una hora después. Manos con ligero temblor y dificultad para concentrarse. Le prescribió 48 horas de descanso antes de volver a volar, una orden que Reed aceptó sin protestas. Inusual para un piloto tan dedicado. En Venezuela, Vargas fue arrestada por la policía militar a las 13:20 cuando una unidad de seguridad llegó a su batería con órdenes directas del alto mando. Según testigos, inicialmente resistió, argumentando con vehemencia que había actuado en defensa de la patria contra una amenaza invisible. Cuando el oficial leyó los cargos, desobediencia a órdenes directas, endangerio a la seguridad nacional e iniciación de conflicto armado no autorizado, la realidad pareció golpearla y permitió ser esposada sin más resistencia. La llevaron a una prisión militar en Caracas para aislamiento durante la investigación. Irónicamente, los asesores iraníes desaparecieron antes de que los investigadores llegaran, extraídos por personal de la embajada iraní, que no quería exponerlos a preguntas sobre su rol en la decisión de Vargas. A nivel diplomático, las cosas se movían a ritmo frenético, pero no en la dirección que Venezuela esperaba. El gobierno emitió una disculpa formal a las 14:05, transmitida por canales diplomáticos a Washington, reconociendo el lanzamiento no autorizado, expresando pesar profundo, anunciando el arresto de Vargas y ofreciendo compensación más cooperación en investigaciones. Pero el timing fue fatal. Para cuando la disculpa llegó al secretario de Estado, la decisión militar estadounidense ya estaba en marcha, con activos reposicionándose. El secretario leyó el texto, lo pasó al presidente, quien respondió: "Aprecio el gesto, pero no borra el acto de guerras cometido. Procederemos con la respuesta planeada". El embajador venezolano palideció al recibir el mensaje, entendiendo que la diplomacia había llegado demasiado tarde. Y déjame describirte lo que convergía hacia Venezuela, porque la escala era abrumadora. 8 F-35 de escuadrones Elite patrullaban el Caribe Norte, listos para interceptar cualquier aeronave venezolana. 12 F-A-18 configurados para supresión con misiles antirradiación HARM. Total 36 listos para destruir emisores, 4 Growlers generando 200 kilovatios de interferencia electrónica combinada, cegando radares venezolanos, 2 destructores clase Arleigh Burke a 100 kilómetros de costa, cargados con Tomahawks, un submarino con 16 Tomahawk adicionales, 3 B-52 despegados de Luisiana con 60 misiles JASM. Era una fuerza valorada en miles de millones contra un presupuesto defensivo venezolano anual de 1.500 millones. El resultado era inevitable, solo quedaba cuánto daño infligir. A las 14:45 comenzó la fase de preparación. Growlers intensificaron interferencia electrónica, saturando pantallas venezolanas con ruido y falsos. Operadores vieron sus radares inútiles, cambiando frecuencias en vano.
Drones Reaper transmitían videos en alta resolución de bases, geolocalizando objetivos con precisión de metros. A las 15 sols, sombra silenciosa inició. Destructores lanzaron 20 Tomahawk, submarino 16 B-52-44 ASM, total 80 misiles convergiendo desde múltiples direcciones. En Venezuela, radares detectaron amenazas vagas a las 15:15, pero interferencia electrónica los dejó ciegos. Comandantes intentaron activar radares, pero HARM de F-18 los destruyeron al instante. Batería de Vargas recibió primeros impactos. 3 HARM desintegraron radar, valor 25 millones. Otras baterías lanzaron misiles autónomos desesperados, 12 en total por 40 millones, logrando 0 interceptaciones. A las 15:35, primeros Tomahawk cruzaron costa a baja altitud, navegando por GPS y terreno. Impactaron batería de Puerto Cabello. Uno destruyó radar de búsqueda, otro centro de comando, tercero almacenamiento de misiles, detonando secundarias equivalentes a 8 toneladas de TNT. Siguientes horas fueron caos. Segunda batería cerca de Valencia demolida por 4 misiles. Tercera en Coro por 5. Cuarta intentó reubicarse pero HACM la alcanzó en movimiento. En una hora, 4 baterías S-300-WM por 7 millones reducidas a chatarra. Ataques se extendieron a 5 radares de vigilancia por 120 millones. 2 centros de comando por 80 millones. 3 depósitos de municiones por 150 millones. Para las 18 tools, 80 misiles impactaron, 74 exitosos al 92%. Daño total, 1.800 millones, 37% de defensa aérea perdida. Reemplazo imposible por años bajo sanciones. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte las notificaciones y dejar un like para apoyar el contenido. Gracias por ver.